Bueno, se nos pide calcular el área que está debajo de una curva y esa curva está definida por una función. Aquí, por ejemplo, tenemos la función x al cuadrado. Aquí tenemos la curva que representa esa función de verde, espero que se alcance a apreciar. Y se nos pide esta área que está sombreada, que está justo debajo de la curva, bueno, entre la curva y el eje x, para un determinado conjunto de valores, desde A hasta B, hablando de la variable independiente. Perdón, entonces vamos a usar vamos a usar la notación sigma para calcular el área, y para eso vamos a definir algunos términos. Vamos a definir un incremento en x, que es esta distancia desde A hasta B. Entonces, para obtener ese valor al valor superior le quito el valor inferior, o al valor final le quito el valor inicial, para quedarme con esta distancia. Nada más que vamos a hacer el proceso de la siguiente forma. Ahora sí que vamos a hacer que nos cuadre. ¿Sí? Vamos a manejarlo en conjuntos de cuadros, de rectángulos, perdón. Vamos a calcular el área de cada uno de esos rectángulos. Vamos a sumar esas áreas y el área resultante va a ser una aproximación al área que nos están pidiendo. Y después vamos a ver cómo mejorar esa aproximación. También para hacer más conveniente el proceso, vamos a considerar que el punto inicial es 0 y el punto final no lo vamos a definir, lo vamos a dejar como x. Entonces, aquí en manera de ejemplo pusimos 1, 2, 3, 4 rectángulos a los cuales les vamos a sacar su área. Esos rectángulos van a tener la misma base y esa base vamos a llamarle incremento en x. Entonces, esto lo vamos a reescribir de esta forma. Valor final menos valor inicial entre el número de rectángulos que queremos usar. Eso me va a dar la base de cada uno de esos rectángulos. Una vez más, es un valor constante porque va a ser la misma base. Y también propusimos que el valor inicial sea 0. El valor final no está definido, así que lo dejamos como x. Y propusimos como ejemplo usar 4 rectángulos. Así que vamos a proponer un valor n significativo del número de rectángulos igual a 4. Entonces ya podemos darle un poquito de valores a esto. Entonces el incremento en x, o el valor de la base de cada uno de esos rectángulos, va a ser x menos 0, x sobre el número de rectángulos, que en este caso pedimos 4, ¿no? Entonces lo que valga esta distancia lo divido entre 4 y ya sé cuánto vale la base de estos rectángulos. Ahora, la primera área que vamos a obtener va a ser la de este rectángulo que está aquí, y la vamos a obtener multiplicando la base, que es el incremento en x, por esta altura, la cual vamos a obtener por medio de la función. A la función la voy a evaluar en el valor de x que está justo donde termina el rectángulo. Al evaluarlo me va a dar esta altura. Entonces base por altura me va a dar un área. No necesariamente tenemos que utilizar el valor final. Podemos usar el valor central, el valor inicial o cualquier otro valor intermedio. Pero para propósitos de esta explicación nos vamos a quedar con la parte final del rectángulo. Igual vamos a llegar al mismo resultado en algún momento. Segunda área, el mismo valor de la base, aquí está, por la función cuando la voy a evaluar en un valor de x que equivale a 2 veces por el incremento en x. ¿Por qué 2 veces? Excelente pregunta, Timmy. Porque nosotros queremos este valor de altura, el cual la vamos a obtener evaluando en este valor de x. Para utilizar la misma nomenclatura, ¿cuál es este valor de x? Es 2 veces el incremento en x. Por eso estamos evaluando la función en ese valor.
Lo que quiera que valga ese incremento lo multiplico por 2. Voy a estar en una posición 2 veces en la base del rectángulo. Lo uso para evaluar, me va a dar la altura. Entonces multiplico otra vez base por altura y ya tengo esta segunda área. Lo mismo para la tercera, ¿no? Voy a evaluar la función en 3 veces el valor de la base, porque aquí es 1, 2, 3 veces el valor de la base. Lo uso para evaluar la función, me va a dar esta altura. Tengo la altura, la multiplico por la base y ya tengo un área. Y finalmente el último, ¿no? Un valor de base, 2, 3, 4 valores de la base. Los utilizo para evaluar la función, me va a dar esta altura. Esa altura la multiplico por la base y ya tengo el área. Entonces, se fijan, aquí tenemos un patrón, ¿no? O sea, no alguien que nos paga, bueno, pero no, me refiero a que lo único que cambia gracias a la configuración que estamos manejando es la forma en la que evaluamos la función y esa tiene un término que se está multiplicando por una constante que va incrementándose de uno en uno. ¿Eso le suena? Espero que sí, porque este tipo de comportamientos lo podemos expresar en una notación sigma, más o menos de esta forma. De manera que aquí tenemos expresando base por la función evaluada de tal forma que me dé la altura deseada, ¿no? Empezamos en el primer rectángulo y vamos a terminar en el último rectángulo que queramos, ¿no? Que en este ejemplo podremos poner igual a 4. Pero vamos a dejarlo así en general porque quiero que lleguemos a algún lugar un poquito más productivo que un ejemplo específico. Lo del 4 nada más fue para visualizar un poquito cómo vamos armando las áreas. Entonces, la función se va a ver afectada por la notación sigma, porque ahí está el índice de la notación. Pero este incremento en x que está multiplicando es constante, por lo tanto no va a ser afectado por el proceso y lo podemos dejar afuera de la sumatoria, ya que multiplique por el resultado, de esta forma, ¿no? Ahora, el siguiente paso que vamos a seguir es el sustituir la función que tenemos aquí. Aquí lo pusimos de forma general, pero para poder avanzar, ahora vamos a colocar la función como tal, que está siendo evaluada en el índice de notación multiplicándose por el valor de la base de los rectángulos. Nos va a quedar algo como esto, ¿no? X al cuadrado, el proceso es lo que yo ponga, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, esta y por la base la elevo al cuadrado. Esto me va a dar la altura. Ahora, por ahí hay una ley de exponentes que estoy seguro que todos conocemos, que dice que si yo estoy multiplicando dos términos y el resultado de eso se está elevando a un exponente, puedo hacer que cada elemento se eleve de manera independiente y los resultados se multipliquen. Y es perfectamente equivalente. Entonces procedemos a hacer esto. ¿Para qué? Excelente pregunta. Porque aquí surge otra constante. El incremento al cuadrado es constante, tampoco se va a ver afectado, entonces podemos sacarlo y que se multiplique por este que está afuera. Y va a quedar al cubo. A su vez, esta sumatoria de i al cuadrado ya la conocemos, ¿verdad? Ahí, perdón. Ya lo sacamos. Nos queda el incremento al cubo. Y ahora sí, lo que les decía, esto ya lo conocemos. Por ahí hay una propiedad que vimos que dice que si yo tengo algo como esto, que se parece mucho a esto, el resultado de esta sumatoria es este. Consiste en que el límite superior simplemente lo sustituyo aquí, 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 simplifico y ya tengo el valor de esta sumatoria. Entonces vamos a usarlo para sustituir esto y nos va a quedar así. No olvidemos el incremento al cubo y el resultado de la sumatoria aquí está. Entonces, para este ejercicio ya dejamos una expresión gracias a estos pasos que estoy seguro que todos entendimos y dominamos. Ya dejamos una expresión para que yo nada más necesito saber el valor final de donde quieres el área y cuántas secciones quieres manejar, cuántos rectángulos quieres manejar para utilizar ese valor aquí y ya vamos a tener una aproximación al área. En el entendido que
entre más rectángulos usemos, va a ser una mejor aproximación. El error se presenta en estas secciones que salen arriba de la curva, porque esa no es región de interés, como se aparece aquí. Entonces, si utilizamos, perdón, si utilizamos más rectángulos, estas regiones van a ir disminuyendo. Y es justamente lo que vamos a representar matemáticamente. Tal vez recuerden en su curso de diferencial que vieron durante toda una unidad un término muy útil llamado límites. Sí, así es. Vamos a aplicarle a esta sumatoria, bueno, a esta más bien, bueno, no es cierto, aquí. Ahora sí, aquí. Vamos a aplicarle el límite donde estamos especificando que n, que es el número de rectángulos que estamos usando, tiende a infinito. Entonces, si tienden a infinito, por consecuencia, la base de cada uno de esos rectángulos va a ser muy pequeña, prácticamente cero, por no decir cero. Y por lo tanto, como va a tener ancho cero, pues esta sección va a tender a desaparecer. Por lo tanto, se va a parecer algo mucho más a esto. Y ahora vamos a ver cómo manejamos el límite aquí en la sumatoria. Entonces, ya tenemos esta expresión, pues le vamos a aplicar el límite a la misma, porque ya vimos que son equivalentes, ¿no? Sí, bueno. Entonces, aplicamos el límite y también otra sustitución que tenemos que hacer. Recordemos que este incremento lo igualamos a esto, lo cual para efectos de este ejercicio propusimos que b valga x, a valga 0. Entonces, este incremento me va a quedar como x entre el número de rectángulos que queremos. Entonces vamos a sustituir esto aquí y nos va a quedar este x sobre n al cubo. Todos estos elementos que tengan n van a ser afectados por el límite, porque aquí estamos usando n, estamos declarando que n va a tender a infinito. Entonces a lo mejor tenemos que hacer algo ahí porque para simplificar, no voy a hacer que nos dé una situación indeterminada. Y vamos a empezar a hacer eso. Nada más voy a comentar unos pasitos porque se va a acabar el pizarrón. Otra vez tenemos una división y el resultado está siendo elevado a un exponente. Entonces podemos hacer que ese exponente afecte de manera independiente los términos y dividir el resultado de cada expresión. Entonces aquí en el denominador tendríamos n al cubo. Hacemos que divida a estos elementos que se están sumando en la otra fracción. N al cubo abajo, n al cubo arriba, me va a quedar 2. N al cubo abajo y n al cuadrado, me va a quedar una n, perdón, en el denominador. Y n sobre n al cubo, me va a quedar 1 sobre n al cuadrado. Algo como esto, ¿no? El x al cubo, aquí lo dejamos. Y lo que les acabo de explicar, aquí está. Una vez más, en el cubo arriba, en el cubo abajo, nada más me queda el 2, pobrecito. Este n al cuadrado va a desaparecer y va a quedar uno de estos tres n's. Ahí está. Esta n va a desaparecer, van a quedar dos de estos y aquí está como denominador. Entonces, de aquí ya podemos aplicar límite, no hay ningún problema. Nada más va a afectar a las n's. Entonces, si en una fracción el denominador se incrementa cada vez más, es lo que me está diciendo esto, el término tiende a 0. Y lo mismo va a pasar aquí, con más razón, porque está el cubo, ¿no? Al cuadrado, perdón. Entonces, estos dos términos van a desaparecer. Solo me va a quedar 2 sextos que multiplican a x a la 3. 2 sextos se simplifica como un tercio, ¿no? Entonces me queda x a la 3 sobre 3. Pues como estamos usando esto para calcular un área, aquí entre paréntesis puse unidades al cubo. Unidades porque no estamos especificando si esta región está en escala de centímetros, metros, kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces le dejamos como unidades en general al cuadrado. Ay, lo puse al cubo. Al cuadrado, perdón, ahí réstenle uno, ¿no? Es el cuadrado porque es un área. Es que me estaba adelantando. Entonces, si se fijan, en este ejercicio empezamos con un x al cuadrado y gracias a la forma en la que manejamos la sumatoria y cómo estructuramos el problema,
resulta que cuando tenemos la mejor aproximación, que es cuando el número de rectángulos se hace cero, se tiende a infinito, perdón, tenemos este resultado de x a la 3 sobre 3 que sale de un x a la 2. Eso me suena a una integral, a una fórmula que ya vimos antes, pero como que la tengo en la punta de la lengua. Ajá, esa mera, ¿verdad? Pues resulta que esta sumatoria que me da un área debajo de una curva, cuando le aplicamos el límite, de manera que los rectángulos tiendan a ser infinitos, que es lo que tenemos aquí, me da como resultado una integral, y no una integral cualquiera, una integral definida, que es lo que le estaba spoileando en otra sesión. Perdón. De manera que el resultado de esta integral ya es numérico, ya no es una nueva función. Los valores, ok, esta integral me está entregando, así como lo estamos usando en este formato que se presenta, me está dando el área bajo la curva de la función que se tiene aquí. Para entregar esa área tenemos que decirle a partir de dónde, para x, a partir de dónde quiero que empiece el área de la misma y dónde quiero que termine. Bueno, más bien de aquí, utilizamos esto, ¿no? Entonces, A va a ser límite inferior, B va a ser límite superior. Esos valores los voy a indicar en la integral definida aquí. Límite inferior aquí, límite superior aquí. Esta va a ser la primera diferencia con la integral indefinida, la que ya vimos. Y la siguiente diferencia es que la función que me entregue, el proceso de integración va a ser el mismo. Me va a entregar una función nueva, pero para obtener el resultado numérico vamos a evaluar esa función. Primero vamos a agarrar el límite superior para evaluar la función y después le vamos a restar esa función cuando la evaluamos con el límite inferior. Es decir, vamos a hacer algo como esto. Lo que obtengo de la integral, la función que obtengo de la integral, la voy a evaluar en el valor b, o sea, en el del final, hasta donde me interesa el área, y le voy a restar esa función que obtuve cuando la evalué al principio del área. Y una vez más, esto ya me va a dar un resultado numérico. Aquí ya no va a haber un más c. ¿Ok? En realidad, aquí lo estamos viendo para encontrar un área, pero vamos a verlo próximamente para encontrar diferentes cosas. Y les aseguro que va a ser muy divertido. Otra cosa es que si en algún momento de aquí te perdiste, te recuerdo que te prometí una experiencia muy parecida a como si fueran clases presenciales. Todo eso mal, fue una broma. Pero sí, sí pasó. Pero entonces, lo que quería resaltar con esto es que, pues que aquí a partir de la sumatoria, de esta forma como la manejamos, aplicándole el límite, me lleva a una integral definida, la cual me da el área sin error debajo de una curva. Y eso sería todo. Sí, eso sería todo. Tan, tan.